Firmé los papeles del divorcio con mano firme, observando a la familia de mi ex prometido celebrar su perfecto acuerdo. Creían haber encontrado a una mujer desesperada para resolver sus problemas financieros. Si tan solo hubieran sabido que la firma que estaban obteniendo valía más que todo su imperio. El aire en la sala de juntas del bufete de abogados tenía el color del té aguado y olía a un caro y desalmado producto de limpieza de alfombras. Amelia se sentía como un fantasma rondando la escena de su propia defunción. Durante los últimos 6 meses, su vida había sido una sangría lenta y agónica. Hoy era el día de la cauterización. Al otro lado de la vasta y pulida extensión de la mesa de caoba se sentaba Eduardo, el hombre que una vez le había prometido un para siempre y que, en su lugar, le había entregado una hoja de cálculo con sus bienes en común, meticulosamente detallada y fuertemente ponderada a su favor. No estaba solo. Aferrada a su brazo estaba Carla, su mejora. Carla era una sinfonía en tonos beige. Su suéter de cachemir, sus pantalones de sastre, sus tacones imposiblemente altos, todo en tonos ligeramente diferentes de crema y tostado. Una paleta que gritaba riqueza sin esfuerzo. Su pelo rubio, con mechas tan artísticas que parecían oro hilado, y en su muñeca, un reloj de oro rosa que captaba la lúgubre luz de la tarde. No miraba los documentos legales, admiraba el brillo de los diamantes en su reloj. Eduardo, mientras tanto, parecía esculpido de las páginas de una revista de finanzas para hombres. Su traje de Tom Ford le sentaba como una segunda piel, e irradiaba la confianza engreída e inexpugnable de un hombre que acaba de ganar. Y lo había hecho. Había vaciado sus cuentas conjuntas durante un año para financiar su vida secreta con Carla, y luego había utilizado a los mejores abogados que el dinero puede comprar para asegurarse de que Amelia, con su sueldo de archivera universitaria, fuera aplastada bajo el peso de las costas legales si se atrevía a luchar. ¿Podemos acelerar esto?, preguntó Eduardo, su voz un barítono suave que Amelia ahora reconocía como una actuación. Gesticuló vagamente en su dirección. Algunos de nosotros tenemos una cita para tomar el té a las 2. La abogada de Amelia, una amable pero superada letrada de interés público llamada Sara, carraspeó. Simplemente estamos esperando a que la señora Hayes firme el acuerdo final de disolución, señor Davenport. Como está estipulado, Amelia renuncia a toda reclamación sobre ganancias futuras y pensión alimenticia a cambio de los 6 meses restantes de su contrato de alquiler y un pago único de 10.000 euros. 10.000 euros. Sonaba como un insulto, y esa era la intención. Era el coste del bolso de Carla, que descansaba sobre la mesa como una mascota mimada. Para Amelia, era la delgada línea entre la supervivencia y la indigencia. Carla soltó un suspiro delicado y aburrido. Sinceramente, las cosas por las que una tiene que pasar. Es todo tan arcaico. Se volvió hacia Eduardo, su voz un susurro azucarado lo suficientemente alto para que toda la sala lo oyera. Cariño, después de tu partido de golf, ¿deberíamos pasar por el concesionario? El nuevo Porsche en blanco tiza es simplemente divino. La mano de Amelia, apoyada en el documento, tembló ligeramente. Habían probado un Subaru familiar el año antes de que él se fuera, y le dijo que no podían permitírselo. Las mentiras eran tan numerosas, tan superpuestas, que habían formado los cimientos de sus últimos años juntos. Eduardo se inclinó hacia adelante, fijando en Amelia una mirada de profunda y teatral compasión. Fírmalo, Amelia. Es lo mejor. Puedes volver a tus libros, a tus viejos y polvorientos manuscritos. Es a donde perteneces. Bajó la voz, pero con la intención de que se oyera. Seamos sinceros, siempre estuviste más cómoda en el pasado. Eres una archivera. Preservas cosas que están muertas. Es lo que haces. Nunca estuviste hecha para el futuro, para este mundo. La crueldad de aquello era sobrecogedora. Había tomado lo único que le apasionaba, su amor por la historia, y lo había retorcido hasta convertirlo en una patética debilidad. Carla añadió el devastador toque final. Miró el sencillo vestido azul marino de Amelia y luego su propio reloj de diamantes. Supongo que algunas personas son simplemente vintage, dijo, y no en el buen sentido. Una rabia ácida y caliente le subió por la garganta. Quería gritar, decirle a Carla que su futuro estaba construido sobre dinero robado y un hombre hueco, decirle a Eduardo que era un cobarde y un ladrón. Pero sabía que eso solo les encantaría. Así que hizo lo único que podía hacer. Cogió el pesado bolígrafo. Canalizó todo su dolor, toda su humillación, hacia la punta de esa pluma. Miró la línea de la firma, con su nombre mecanografiado debajo, Amelia Hayes. Ya no Davenport.
Con una mano firme que desmentía la tormenta que llevaba dentro, firmó. La tinta era negra y definitiva. Deslizó el documento por la mesa. Ahí está, dijo, su voz tranquila pero clara. Está hecho. El rostro de Eduardo se partió en una sonrisa triunfante. Se levantó, tirando de Carla con él. Excelente. Sara, espera la transferencia en 1 hora. Se detuvo y miró a Amelia por última vez. Buena suerte. De verdad espero que encuentres tu pequeño y tranquilo rincón en el mundo. Salieron de la sala, dejando tras de sí una nube de condescendencia cara. Amelia se quedó sentada, vacía. Recogió su gastado maletín de cuero y su abrigo. Estaba sola, con 6 meses para encontrar un nuevo lugar donde vivir y un futuro que se sentía tan gris como el cielo de Madrid. Su teléfono, un modelo de 3 años con una telaraña de grietas en la pantalla, vibró en su bolsillo. Un número oculto. Casi lo ignoró, pero por un capricho, contestó. ¿Sí? ¿Hablo con la señorita Amelia Hayes? La voz al otro lado era grave, formal, resonaba con una autoridad del viejo mundo. Sí, soy yo. Señorita Hayes, mi nombre es Alistair Finch. Soy socio principal de Sullivan y Cramwell. La llamo en nombre del patrimonio del difunto señor Silas Blackwood. Es un asunto de máxima urgencia que me reúna con usted hoy. ¿Podría estar en nuestras oficinas en 1 hora? La mente de Amelia entró en cortocircuito. ¿Sullivan y Cramwell? Uno de los bufetes de abogados más poderosos del mundo. ¿Y Silas Blackwood? El nombre era un fantasma de su infancia, el hermano separado de su abuela, una figura solitaria y casi mítica a la que había conocido una sola vez en un funeral cuando tenía 10 años. Había sido un hombre alto y austero, con ojos que parecían ver a través de ti. Le había preguntado qué libro estaba leyendo y, cuando ella le mostró una historia de los Romanov, él simplemente asintió y dijo, el legado es una carga, y se alejó. Creo que se equivoca de persona, tartamudeó. Mi tío abuelo y yo, no nos conocíamos. Señorita Hayes, dijo la voz con una certeza inquebrantable, le aseguro que no me equivoco de persona. 1 hora. La línea quedó muerta. Era un sinsentido. Una broma cósmica bizarra en el peor día de su vida. Pero entonces, las últimas palabras de Eduardo resonaron en sus oídos. Siempre estuviste más cómoda en el pasado. Una pequeña e insólita chispa se encendió en el espacio hueco donde solía estar su corazón. No era desesperación. Era un destello de rebeldía. El viaje en taxi desde el aséptico despacho de Midtown hasta el imponente corazón del distrito financiero fue como cruzar un abismo. Cuando el taxi se detuvo frente a una reluciente torre de cristal negro y acero, sintió una nueva oleada de intimidación. Este era el mundo al que aspiraba Eduardo, un mundo de titanes. Antes de que pudiera procesar a dónde iba, una mujer con un traje de chaqueta color carbón salió de debajo del toldo del edificio. ¿Señorita Hayes? Soy Clara, la asistente ejecutiva del señor Finch. La está esperando. Clara la guió a través de un vestíbulo de mármol altísimo y un silencio solemne. El ascensor privado subió con una rapidez silenciosa que le revolvió el estómago. Las puertas se abrieron directamente a la recepción de Sullivan y Cramwell. Era menos una oficina y más un salón señorial. El señor Finch la esperaba en la sala de conferencias principal, una vasta estancia con una pared entera de cristal que ofrecía una vista panorámica del horizonte de Madrid. Alistair Finch rondaba los 60, con una mata de pelo plateado y unos penetrantes ojos azules. Vestía un traje de 3 piezas perfectamente entallado que hacía que la ropa de diseño de Eduardo pareciera un disfraz barato. Señorita Hayes, dijo, su voz era la misma del teléfono. Gracias por venir con tan poca antelación. Por favor, siéntese. Le indicó una única silla de cuero frente a él. Parecía más el banquillo de los testigos que un asiento. Señor Finch, empezó ella, tengo que insistir, debe de haber un error. Mi tío abuelo Silas. Le disgustaba la cháchara, rara vez asistía a reuniones familiares y no había sido visto en público desde 1998, terminó el señor Finch por ella, un atisbo de sonrisa en sus labios. Lo sé. Fui su abogado, su confidente y uno de sus pocos amigos durante los últimos 40 años. Y hablaba de usted, señorita Hayes. No a menudo, pero con un interés específico y notable. Amelia se quedó muda. Él sabía que había elegido una vida académica, continuó el señor Finch. Sabía que se convirtió en archivera. Una vez me dijo, Amelia preserva legados. El resto del mundo solo los consume. Admiraba eso. Lo veía como una señal de carácter.
Lo que nos lleva al propósito de esta reunión. Me temo que soy portador de malas noticias. Silas falleció pacíficamente mientras dormía hace 3 días. Tenía 98 años. Sus instrucciones tras su muerte fueron explícitas. La primera fue sellar su patrimonio. La segunda, contactar con usted. Cogió un grueso portafolio de cuero de la mesa. Esta es una copia certificada del último testamento de Silas Blackwood, ejecutado hace 6 meses. El corazón de Amelia martilleaba. Esto era real. ¿Me dejó algo?, preguntó en un susurro. Un pequeño recuerdo. ¿Un libro viejo? El señor Finch la miró con una intensidad que parecía leerle los pensamientos. Señorita Hayes, para entender a Silas, debe entender la obra de su vida. Fue el fundador y único propietario de El Legado Global. Amelia reconoció vagamente el nombre. Era un conglomerado privado masivo, un gigante en la sombra en los mundos de la energía, la logística y la tecnología. Eran notoriamente discretos. Su poder era silencioso, fundamental e inmenso. Una auditoría interna reciente, explicó el señor Finch, sitúa el valor neto conservador de sus activos en aproximadamente $75.000 millones. El número quedó suspendido en el aire, tan vasto y abstracto que pareció absorber todo el oxígeno de la sala. Amelia se sintió mareada. Silas no tuvo hijos. Sus otros parientes son primos lejanos a los que ha dejado fideicomisos modestos. Creía que la riqueza heredada sin un propósito era una plaga. Quería que su imperio, su legado, fuera administrado, no solo gastado. Quería a alguien con sentido de la historia, del deber. Alguien que entendiera que el pasado debe ser preservado para construir un futuro que valga la pena. Deslizó una sola hoja de papel color crema por la mesa. Era una carta manuscrita. La caligrafía era temblorosa pero enérgica. Amelia, comenzaba. Si estás leyendo esto, mi cuenta está cerrada. No me llores. Te conocí solo una vez, pero nunca olvidé a la niña que leía sobre imperios caídos mientras el resto de la familia cotilleaba. He seguido tu carrera desde la distancia. Elegiste una profesión noble, tranquila y no rentable. Elegiste el legado por encima de la moneda. Por eso, te has ganado mi respeto y, ahora, mi carga. El legado global es una bestia poderosa, y está rodeada de chacales. Te verán como débil, como una anomalía. Te pondrán a prueba. No se lo permitas. Tus habilidades como archivera son más valiosas que cualquier MBA. Sabes cómo encontrar la verdad enterrada en montañas de papel. Sabes detectar una falsificación. Y conoces el valor de una historia que ha perdurado. Esta empresa es mi historia. No dejes que la borren. Firmado, Silas. Las lágrimas asomaron a los ojos de Amelia. Este hombre al que apenas conocía la había visto y entendido más que el hombre con el que había compartido su vida. El señor Finch dejó que el peso de la carta se asentara antes de dar la última y demoledora noticia. Señorita Hayes, Amelia. Silas Blackwood la ha nombrado única beneficiaria de todo su patrimonio. Usted es la nueva propietaria de El Legado Global y de todos sus activos. Ha heredado su fortuna, su empresa, su legado, su carga. El mundo se inclinó sobre su eje. No, susurró. Eso es imposible. Yo, tengo 10.000 euros a mi nombre y 6 meses antes de quedarme sin casa. Catalogo correspondencia del siglo XIX para ganarme la vida. Y por eso precisamente la eligió a usted, dijo el señor Finch. Pero hay una condición. Un crisol, como él lo llamaba. Silas sabía que el Consejo de Administración intentaría devorarla. El testamento estipula que, para heredar el patrimonio incondicionalmente, debe asumir el cargo de presidenta del Consejo de Administración de El Legado Global, y debe mantener ese cargo con éxito, defendiéndose de todos los desafíos, durante un año natural completo. Si la obligan a dimitir o si usted renuncia antes de que acabe el año, la totalidad del patrimonio se disolverá y se donará a un fondo de patrimonio mundial. Se quedará sin nada. Presidenta del Consejo. Era un idioma extranjero de un planeta hostil. El terror era paralizante. Pero entonces, una imagen se grabó en su mente. La sonrisa condescendiente de Eduardo, la mirada despectiva de Carla a su reloj. Y sus últimas y cortantes palabras: preservas cosas que están muertas. Silas no la había visto como una experta en cosas muertas, la había visto como una guardiana de cosas que perduran. Miró a Alistair Finch directamente a los ojos. Su voz, cuando habló, ya no tenía el temblor de una víctima. Era la voz tranquila y firme de una archivera a la que acababan de entregar el documento más importante de su vida.
¿Cuándo empiezo? Las horas que siguieron fueron un estado de fuga surrealista. Alistair Finch la guió a través del vórtice inmediato. Le explicó la estructura corporativa, un laberinto con intereses en todo, desde la logística de alta mar hasta la tecnología de satélites. El consejo de administración será tu principal desafío, afirmó Finch. Están liderados por el actual director general, Marcos Thorne. Fue el protegido de Silas durante 30 años. Es brillante, despiadado y esperaba ser nombrado sucesor. No te verá como la nueva propietaria. Te verá como un error administrativo que hay que corregir. Se preparó un comunicado de prensa. La noticia de la muerte de Silas, combinada con la bomba de su heredera elegida, enviaría ondas de choque por el mundo financiero. Se convertirá en una figura pública de la noche a la mañana, Amelia, le advirtió. Su vida será escudriñada. Un Mercedes Maybach blindado la llevó de vuelta a su apartamento en un barrio modesto, un viaje silencioso a través de una ciudad que ahora veía como un tablero de ajedrez. Dentro de su casa, los fantasmas de su vida con Eduardo estaban por todas partes. Se sentó en su sofá y volvió a leer la carta de Silas. ¿Sabes cómo encontrar la verdad enterrada en montañas de papel? No era solo una validación, era una declaración de intenciones. Su viejo teléfono vibró. Era un mensaje de Eduardo. Hola, espero que estés bien. Siento si Carla pareció un poco brusca. Avísame cuando recibas la transferencia. ¿Tomamos algo algún día? La condescendencia era una fuerza física. Borró su contacto con una sensación de finalidad profunda. A la mañana siguiente, el terremoto golpeó. A las 9:01, el comunicado de prensa se hizo público. Silas Blackwood, fundador de El Legado Global, fallece a los 98 años. El patrimonio nombra a la archivera universitaria Amelia Hayes como única beneficiaria y nueva presidenta. Su viejo teléfono empezó a vibrar sobre la mesa de café, una cascada de notificaciones. La primera llamada que contestó en su nuevo dispositivo encriptado fue la de su madre. La segunda, la de su hermana, gritando de alegría. Luego, una llamada entró en su viejo teléfono de un número que todavía conocía de memoria. Eduardo. Contestó, pero no dijo nada. Amelia. Amelia. ¿Estás viendo esto? ¿Es real? Está en todos los terminales de la bolsa. Te llaman la heredera archivera. ¿Qué demonios está pasando? Su voz era un desastre agudo y frenético. Es real, Eduardo, dijo ella, su voz un mar tranquilo y plano. Un silencio atónito, y luego, su tono cambió, volviéndose resbaladizo, conspirador. Vale, escúchame, Amelia. No puedes confiar en esta gente. Querrán quitártelo todo. Yo conozco este mundo. Puedo protegerte. Podemos gestionar esto juntos. ¿Nosotros? Repitió, la única palabra goteaba hielo. Sí, nosotros. Piénsalo. Yo conozco las finanzas, tú tienes la posición. Éramos un equipo, Amelia. ¿No te acuerdas? Lo de ayer fue un error. Estaba bajo mucha presión. Carla, ella no entiende nuestra historia. Te juro que iba a darte más dinero. Era un mentiroso frenético y patético. Y por primera vez, lo vio no con el dolor persistente del amor, sino con el ojo frío y claro de una historiadora. Dijiste que pertenezco al pasado, Eduardo. Dijiste que soy una reliquia. ¿Por qué querrías a una reliquia como socia? No lo decía en serio. Intentaba motivarte. Siempre supe que tenías este potencial. Oyó una voz estridente al fondo. Era Carla. Eduardo, ¿con quién hablas? ¿Es ella? ¿Qué está pasando? Un segundo, cariño. Siseó él. Amelia, escúchame. Tenemos que vernos. Puedo arreglar esto. Me desharé de Carla. Siempre fuiste tú, Amelia. Siempre. El último vestigio de su corazón roto se evaporó, incinerado por el calor de la codicia de él. Adiós, Eduardo, dijo, su voz desprovista de toda emoción, y colgó. El asedio había comenzado. Su antigua vida había terminado. Ya no era Amelia Hayes, la esposa despechada. Era Amelia Hayes, la presidenta de El Legado Global. Y tenía un imperio que aprender. Los días siguientes fueron un crisol. La trasladaron a la residencia de Silas en lo alto de una torre anónima de cristal y acero, una fortaleza con vistas a Central Park. Su nueva vida era un curso de inmersión de 18 horas diarias para ser multimillonaria. Tutores de finanzas, gobernanza corporativa, protocolos de seguridad. Pero sus noches eran suyas. Y en la soledad de su torre de cristal,
hizo lo que mejor sabía hacer, se sumergió en los archivos. Los archivos digitales de la empresa eran su santuario. Leyó décadas de actas, propuestas, memorandos y, lo más importante, la correspondencia privada de Silas. Empezó a ver la empresa no como una entidad corporativa, sino como una historia viva. Vio el ascenso de Marcos Torne, primero como un analista brillante, luego como un jefe de división despiadado, finalmente, como el director general, sus informes cada vez más centrados en los beneficios trimestrales, un lenguaje que Silas parecía usar rara vez. Su primera reunión del Consejo de Administración estaba programada para la semana siguiente. Finch le advirtió que sería una emboscada. Marcos intentará hacerte parecer una tonta. Te presentará algo complejo y exigirá una decisión inmediata. Quiere demostrar que eres un vestido vacío. La mañana de la reunión, Amelia se puso su armadura, un vestido gris oscuro de Armani, tacones bajos pero formidables, el pelo recogido en un moño elegante. Cuando entró en la sala de juntas, el silencio fue calculado. Los 10 miembros del consejo la miraron fijamente. A la cabeza de la mesa se sentaba Marcos Torne. 50 y tantos años, un rostro patricio y los fríos ojos de un halcón. No se levantó. Señorita Hayes, dijo, su voz un ronroneo de mando. Bienvenida. Nos sorprendió mucho saber de su nombramiento. Amelia caminó hasta la silla vacía en el extremo opuesto, la silla de Silas. Señor Torne, estoy segura de que fue una sorpresa, pero aquí estamos. Su respuesta tranquila pareció descolocarlo. Se recuperó rápidamente. Bueno, debo hablar en nombre de toda la Junta cuando expreso nuestra profunda preocupación. Silas era un genio, pero en sus últimos años, su excentricidad era bien conocida. El legado global no es un archivo universitario. Requiere toda una vida de experiencia, no una pasión por las lenguas muertas. Era el cebo. Pero ella pensó en la carta de Silas, sabes detectar una falsificación. Gracias por su preocupación, señor Torne. Creo que el primer punto del orden del día es su propuesta para la adquisición de la operación minera Kestrel en el Congo. La sonrisa de Torne se ensanchó. Era su trampa, un acuerdo complejo y arriesgado. Lanzó una presentación llena de jerga. Amelia escuchó pacientemente. No fingió entender cada matiz, pero había pasado las 2 últimas noches en los archivos y había buscado Kestrel. Lo encontró en unos memorandos de hacía 15 años, y adjunto había un mordaz informe de campo de un joven geólogo que Torne claramente nunca había leído. Entonces, señora presidenta, ¿tenemos su aprobación?, preguntó él cuando terminó. Tengo una pregunta, señor Torne, dijo Amelia. Sobre la estabilidad geológica de la concesión oriental. El estudio inicial de hace 15 años señaló una importante volatilidad sísmica y un nivel freático alto, lo que hace que la minería de perforación profunda sea prohibitivamente peligrosa y cara. ¿Ha cambiado algo? La expresión de confianza de Torne vaciló. ¿Ese fue un estudio preliminar? También me interesa la situación política, continuó Amelia. Leí que el actual ministro de Minas es el sobrino del general que dirigió el golpe de Estado de 2015 en esa provincia. Un golpe, podría añadir, que resultó en la nacionalización de todos los activos extranjeros durante 2 años. ¿Es prudente invertir 12.000 millones en un país donde nuestra propiedad depende de los caprichos de una única familia notoriamente corrupta? Una oleada de inquietud recorrió la mesa. Pero Amelia asestó el golpe final. Pero mi mayor preocupación es esta. Silas Blackwood estudió este mismo acuerdo hace 15 años. Encontré sus notas anoche. Lo rechazó. Su comentario final fue una sola frase: solo un tonto o un ladrón construiría un palacio sobre una falla. La sala quedó en un silencio absoluto. Ella no había usado el lenguaje de Torne de pérdidas y ganancias. Había usado el lenguaje de la propia historia de la empresa, las palabras de su fundador, como un arma. Había demostrado que no era solo la nueva presidenta, era la guardiana de la memoria de la empresa, su conciencia. El rostro de Marcos Torne era una máscara de furia fría. Había sido superado. La adquisición de Kestrel queda denegada, dijo Amelia. Ahora, ¿cuál es el siguiente punto del orden del día? No solo había sobrevivido. Había ganado la primera batalla.